¿Qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos al podcast de Arquitectura en México. Hoy vamos a ver la arquitectura de Tlatelolco. He tenido la oportunidad de visitar Tlatelolco. En alguna ocasión estuve buscando un departamento en donde rentar, ya que mi trabajo estaba cerca de la zona. Entonces encontré un anuncio y fue la primera vez que visité este lugar de Tlatelolco. Y en mi perspectiva, pues es una unidad que está bastante deteriorada, no está funcionando al 100%, tiene muchos daños estructurales, en apariencia también, en acabados, en funcionamiento como tal en general no, no está al 100%, requiere de mantenimiento, pero lo importante que pude notar es que es muy espacioso y se aprovecha mucho el espacio de los pasillos porque recorren pues lo que es toda la unidad y si hay mucho comercio local para no salir de la unidad. Pero bueno, para iniciar, eh, esta unidad de Tlatelolco se encuentra al norte de la Ciudad de México. Se encuentra en el lugar que Carlos Monsiváis alguna vez describió como la utopía del México sin vecindades, ya que antes de Tlatelolco había un- una colonia habitada, eh, que no estaba en buenas condiciones, estaba muy improvisada. Entonces eh, se cambió todo esto por una unidad nueva, que es el conjunto habitacional Nonalco-Tlatelolco. Bueno, esta unidad fue diseñada por el arquitecto Mario Pani. Mario Pani estudió en Francia, viene principalmente influenciado por Le Corbusier, son de la misma época y llegó aquí a México para tener un reflejo claro del sueño del movimiento moderno en México. Un lugar que comenzó a edificarse en 1960 y pues como ya lo sabemos, a lo largo del tiempo ha tenido acontecimientos importantes. Si tomamos en cuenta la historia que emana en este lugar, en este sitio donde se construyó este enorme complejo, está lleno de historia y tragedia. En tiempos prehispánicos, la cultura azteca tenía asentado en este periodo el enorme mercado de Tlatelolco. Después de la llegada de los españoles, estos recintos quedaron dañados y enterrados, y sobre ellos construyeron la iglesia de Santiago de Tlatelolco, que aún se encuentra en esta zona. Des- Después en esta zona habitaban pobladores marginados de la ciudad, como ya antes lo mencionó. En ese espacio solían encontrarse los patios del ferrocarril y la aduana capitalina. Era común observar a la gente viviendo en vagones y, y en el tren y en vecindades improvisadas. Estos terrenos con el tiempo fueron desocupados, eh, porque se pensó en la reestructuración de la Ciudad de México y se contempló construir un enorme centro urbano con todos los servicios. Así que el arquitecto Mario Pani, en colaboración de Luis Ramos Cunicán, idearon la construcción del complejo Nonualco, Tlatelolco, en un plan que consistía en acción dentro de la ciudad, con el fin de regresar esa herradura de turburios, como ellos denominaban, limitada por las vías férreas del norte. Como actualmente pasa en México, hay pues zonas que son eh,
desplantadas improvisadamente, como son llamados los paracaidistas, que llegan a un terreno y empiezan a edificar sin alguna planeación. Bueno, este problema lo intentaron solucionar del orden en las viviendas de la ciudad, pues varias viviendas se habían instalado en la zona de la periferia de manera irregular. Esto me recuerda en esta época en la que vivimos, en la zona metropolitana alrededor de la Ciudad de México, hay municipios que están ya muy congestionados de gente y de construcción, como es pues, Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan, que son zonas en donde vive mucha gente y toda esta gente en la mayor parte va a trabajar a la Ciudad de México y regresa. Entonces, esto es un problema que siempre se ha tenido desde la época antes de construir Tlatelolco. Ya había zonas en la periferia mal construidas. Estas viviendas se encontraban en tierras que eran propiedad del sindicato del ferrocarril. El plan de urbanización en la ciudad buscaba rescatar y optimizar el manejo de la zona. La idea principal era crear una ciudad dentro de la ciudad ya establecida. La nueva unidad habitacional debía funcionar como un órgano independiente. Esto quiere decir que estando en la unidad te excluía o te alejaba de la ciudad, de que no estuvieras en contacto de todos los ruidos de los coches, de la gente. Entonces, como Tlatelolco es muy grande, muy espacioso, esta parte se emula muy bien. Y regresando a Le Corbusier, este tipo de unidades son modelos habitacionales propuestos por él. La idea era articular la zona para que funcionara como un organismo independiente de la ciudad a partir de la posibilidad de usos que ofrecían las edificaciones. Es por ello que en esta unidad se planeó construir 102 edificios para albergar 11.916 departamentos destinados a 70.000 habitantes, más de 600 locales comerciales con todos los servicios y productos de la casa básicos, un supermercado y una plaza comercial llamado el Centro Mercantil. También 19 escuelas y 13 guarderías, una secundaria técnica y una preparatoria. Como ya se encontraba la zona arqueológica de Tlatelolco, iglesias, 3 clubes sociales, uno por unidad, 3 clínicas médicas, una sala de cine y la estación de metro construida en 1970. Es interesante apuntar también que el crecimiento demográfico que se da sobre todo en la Ciudad de México desde finales de los años 30 rebasa las expectativas y genera reacciones y respuestas desde el ámbito profesional del urbanismo, algunas de ellas más cercanas a la utopía que a las posibilidades de un país en vías de desarrollo. Un ejemplo de esta condición son las iniciativas que en la década de los años 1930 promueve Carlos Contreras, un arquitecto mexicano que estudió en la ciudad de Columbia, Estados Unidos, y que a su regreso a México consigue la formación de la primera Comisión Nacional de Planeación, un organismo que incluyó a destacados arquitectos, urbanistas y planificadores. El CUPA, que es el Centro Urbano Presidente Alemán, fue el primer conjunto. Fue el primer conjunto de vivienda multifamiliar desarrollado en la Ciudad de México por igualmente Mario Pani, el arquitecto, y asociados en su taller de urbanismo. Esto se construyó en 1947, se inició y concluyó en 1949, incorporando el modelo urbanístico
de la Villa Radios propuesto por Le Corbusier, donde se proyectó un continuo de bloques de edificios, dejando libre la planta baja. Regresando a Tlatelolco, hay 5 principales edificios que podemos hablar de ellos. Uno es la Torre Tlatelolco. Esta fue ya diseñada por Pedro Ramírez Vázquez. En segundo podemos ver la Torre Insignia, también de Mario Pani, la Unidad Habitacional La República, la Reforma y la Independencia, igualmente de Mario Pani. Iniciando con la Torre Tlatelolco, donde anteriormente se encontraba la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ya no se encuentra aquí esta sede, ya se encuentra en el edificio Tlatelolco que está frente a la Alameda Central. Bueno, esta torre fue diseñada en el año 1960 por el arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez. Cuenta con 5 ascensores y durante muchos años fue el edificio más alto de la Ciudad de México. Esta estructura está envuelta en mármol blanco. La gran altura de este edificio se ve aún más resaltada por las franjas vidriadas que van desde su base hasta la cúspide, intercalándose con barras sólidas de mármol blanco, todo revuelto en un marco, dejando todos sus lados casi completamente opacos. Seguimos con la torre insignia, esta sí diseñada por el arquitecto Mario Pani. Se erigió como el segundo edificio de mayor altura de la Ciudad de México, con una altura de 127 metros y 25 pisos. Este edificio también pertenece al Tlatelolco, está dentro de la unidad. Inicialmente este edificio se dividía en oficinas y el último piso para un mirador que lleva una cúspide, un carrillón que consta de 47 campanas de tamaños distintos. Sus fachadas principales están casi totalmente cubiertas por un muro cortina de vidrio, mientras que las fachadas laterales fueron cubiertas con mosaico, logrando una integración plástica mediante el aporte del pintor Carlos Mérida y su mural abstracto aplicado en la parte superior del edificio. Seguimos ya con una unidad. La unidad es la Independencia. Es la única que se construyó al plan original de estudio socioeconómico para la vivienda. Este primer momento de desarrollo, los que serían los habitantes de menores recursos podían instalarse en esta zona. Sin embargo, después de terminarse la construcción, los costos pues fueron muy altos y para los desplazados y no pudieron recuperar el espacio. Seguimos con la unidad La República. Esta sección tuvo que ser rediseñada al plan original para conservar los vestigios y recintos históricos, ya que aquí está la iglesia antes mencionada y una plaza, la de las Tres Culturas. Pues ya que una de las características justamente es esta plaza de las Tres Culturas, que es un espacio en el que convergen 3 monumentos históricos representativos. Aquí en la zona arqueológica de Tlatelolco se encuentra también aquí en esta zona el templo de Santiago Apóstol, que es la iglesia, y finalmente vamos a ver la unidad, la Reforma. Después de ver el éxito que tuvo en la zona para los compradores de mayor presupuesto, en esta sección se planteó la posibilidad de construir 36 edificios con viviendas de lujo que fueron muy bien recibidas. En esta sección se encuentra también el Parque de la Pera, el mayor pulmón urbano del conjunto. Lo que me gustaría mencionar es la parte de los murales que hay en varios edificios en Tlatelolco. Es un complemento artístico importante porque queda grabado durante la vida del edificio.
le da un sentido de pertenencia a la gente que habita o visita estos espacios. Es una decoración que expresa emociones y pensamientos. No obstante, no contrasta con los colores del resto del edificio, sino unifican la apariencia del volumen por donde se observe. Es característico de la época esta opción de los murales, aunque no considero que sea parte de la arquitectura moderna. Sí es una forma de implementar o jugar con las diferentes corrientes artísticas. Denotó una vez más la altura de los edificios y la importancia de resolver la estructura que los sostiene, es decir, el esqueleto, la forma que le damos al edificio tiene que coincidir con la forma de sostenerlo y mantenerlo de pie, para hacerlo funcional y habitable, pero sobre todo duradero. La teoría de Le Corbusier sobre la ciudad radiante juega un papel fundamental en la construcción del proyecto. Para el conjunto urbano Tlatelolco, Mario Pani había estudiado la carrera de arquitectura en París y traía consigo estos principios que, para el caso de proyectos habitacionales, rompía completamente con los esquemas de espacios multifamiliares que en México eran aceptados culturalmente hasta las primeras décadas del siglo XX. Las vecindades. Mario Pani creía firmemente que con la transformación del contexto urbano de la zona Tlatelolco y Buenavista se podrían cambiar las prácticas sociales de las personas que habitan estas zonas de la ciudad y también sus comportamientos delictivos y de adicciones. Con sus más de 94 hectáreas, el conjunto urbano Tlatelolco responde eficientemente a un problema de densidad de vivienda necesaria para el crecimiento demográfico que vino con la época postrevolucionaria y la modernización de las ciudades en nuestro país. De acuerdo con los propios principios funcionalistas, más de 460.000 metros cuadrados del proyecto fueron destinados a espacios abiertos y verdes. Fueron concebidos también los 102 edificios repartidos en las unidades ya mencionadas y también fueron dispuestos 688 locales para todos los servicios. Y bueno, me gustaría agregar que pienso que en esta época hace falta replantear este tipo de construcciones para poder albergar a toda la gente que está dispersa en diferentes pues viviendas que están, por así decirlo, improvisadas en una misma zona y que por lo mismo de la improvisación de su construcción cuenta con poco espacio o muy alejada de los servicios primordiales, por lo que los servicios no son del todo pues eficientes. Entonces yo creo que este replanteamiento de unificar una construcción de unidades para la gente sería una mejora para los espacios dentro de una ciudad y que Tlatelolco es un ejemplo muy importante de lo que se puede lograr y únicamente pues aplicando lo que se ha ido mejorando en ingeniería, a lo mejor es implementar sistemas sismo resistentes con más duración para que resista sismos, ya que en Tlatelolco fue lo que principalmente afectó los sismos del 85. Bueno, los espero para un episodio más. Hasta luego.